Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenas noches. Hoy es 25 de abril del 2025. Este espacio se llama Conversando con el Oráculo y es una grabación exclusiva para los seguidores de nuestra cuenta en Patreon. Es decir, aquellos amigos que tienen el desprendimiento y aportan parte de su pecunio para mantener este canal. Lo interesante es que este grupo de conversaciones que vamos a comenzar a partir de ahora solo serán publicadas aquí, más nadie tiene acceso. ¿Por qué escogí este canal para publicar este tipo de entrevistas? Porque el invitado especial, que es el Oráculo, es un buen amigo que tiene más de 15 años y que además nos puede ilustrar en una cantidad de realidades venezolanas históricas de las que muy pocos conocen y los que la conocen no quieren hablar. Entonces, la razón por la que se va a hacer en este canal es para que sea una compilación que quede en exclusiva para aquellas personas que quieren saber un poco más de la realidad venezolana. Y para eso voy a darle una bienvenida a mi amigo el Oráculo. Muy buenas noches. El micrófono es Muy buenas noches, Gocho. Encantado de estar aquí. Continúa. Bueno, hoy este es un programa piloto. A lo largo del tiempo vamos a hacer varios programas donde vamos a tocar temas diversos como una visión de país que defina que dentro de la oferta actual en Venezuela mucha gente habla de que tenemos que reconstruir el país, pero tenemos que hacernos la gran pregunta: ¿cómo podemos reconstruir algo que nosotros no construimos? Y esa es parte de la verdad de la que vamos a hablar. También hay otros temas que tenemos que tocar, y es que para que un país sea próspero como queremos que sea Venezuela, necesitamos que sea un país donde se exprese a través de un mercado bursátil abierto, transparente y debidamente revisado. Pero para que eso suceda tenemos que saber qué fue el mercado de capitales en Venezuela, cómo se estableció, cuando se jugaba limpio, cómo funcionaba, y cuando se jugó sucio, cómo se jugaba sucio en el mercado de capitales, y quiénes fueron los actores que jugaron sucio contra el país y contra sus ahorristas y contra los accionistas. Pero también otro tema que a futuro vamos a tocar es el tema de la realidad histórica de quién construyó Venezuela desde que Cristóbal Colón llega en el tercer viaje a tierras venezolanas. Pero también tenemos que ilustrar cuál fue la realidad que obtuvo Venezuela a partir de 1810 hasta 1899 y la realidad del siglo XX desde el año 1899 hasta 1999. Entonces, ilustrar un poco de la realidad de lo que fue la Venezuela desde 1810 a 1899 y a partir de que los andinos llegan a Caracas al poder en 1899 con la Revolución Restauradora, y la realidad de la Venezuela desde 1899 hasta 1999, donde cometimos un suicidio colectivo y lamentablemente el país se lanzó por un aventurero, un cuatrero, un asesino, un ladrón, un violador de la Constitución. ¿Y dónde estamos parados hoy? Pero también es importante que en esta serie de conversaciones con el Oráculo vamos a hablar de
la realidad de lo que es el petróleo como el factor de cambio en Venezuela, pero no desde la leyenda urbana que pretenden vendernos unos opinadores en Venezuela que repiten un dogma como si fuera un dogma de fe. Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Es una gran falta. Pero, bueno, tomando el eje, tú y yo tenemos conversando casi 25 años ya, ¿no? Desde el comienzo del proceso de lo que yo llamo el régimen del Sambo de Sabaneta. Y el Sambo de Sabaneta, que propone lo que llaman, o lo que digo yo, la invasión cubana, que es básicamente lo que tenemos nosotros en Venezuela. Tú decías más ampliamente que íbamos a aprovechar de conversar de quién construyó el país, y yo te proponía que eso puede ser tan amplio como que desde cuando lo descubrió Colón y los españoles estuvieron más de 300 años formando un país que se llamó Capitanía General de Venezuela. Venezuela no existe sino después que el 19 de abril o el 5 de julio de 1811 actúa como país, ya no como país independiente. Bueno, ese proceso de educación de la comunidad, de vialidad, de construcción de toda la infraestructura del país y el arreglo de lo que fue la Venezuela agrícola, bueno, eso no lo hicieron sino los españoles. Y también hay algo pues del grupo europeo que visitó Canaima o Los Ríos y tal, pero se lo debemos a los españoles. Hubo una segunda etapa, que es cuando Simón Bolívar prácticamente destruye el país y lo pone en segundo plano cuando se decide ir a libertar otros 4 países más. Y Venezuela queda vuelta a un sitio de pandillas, de bandoleros. Cuando se logra la independencia, comienza otra etapa donde había que ver quién era el caudillo más importante. Y más bien lo que sucedió, como está ahorita, una serie de... Se multiplicaron. Entonces los andinos, que era la historia que más o menos se conoce, cuando deciden irse contra la capital, que se rinde muy rápido y empieza el periodo de los andinos en el poder, que son los que verdaderamente construyen el país que hoy están pidiendo que se reconstruya. No, el país que se reconstruye no va a ser el país del 76 para acá, ese fue el gran error. Pero mucha gente que está oyendo el mensaje de los actuales líderes cree que ese es lo que va a reconstruir. Reconstruir una operación como la de PDVSA es un gran error. Eso lo hicieron gente que no sabía cómo se había construido el país. ¿Cómo precisar las etapas? Un país o una nación se hace primero con el Estado de Derecho, con las obras de infraestructura, con las obras de salud. Y entonces el periodo de Guzmán Blanco fue muy importante porque es el que crea esa pléyade de hombres que se dedican a entender lo que es una nación y sus obligaciones con la sociedad que vive en ella. Fue Guzmán Blanco, el ilustre americano. A Guzmán Blanco lo sustituye en ese poder importante los andinos cuando vienen a enseñarle al resto del país la organización de la producción global nacional. Pero para eso también has tenido bastantes versiones de qué es lo que tuvo que hacer Gómez ante un andino que parecía un caraqueño, que era Cipriano Castro, y el verdadero andino es Juan Vicente Gómez. Él, bueno, ahí arregla todo el país. Eso cuento está escrito, yo no sé si vale la pena que tú quieras que entremos en detalle, pero él, además de eso, arregla, y es el único, la sucesión, que fuera un hombre que fuese capaz de hacer una transición, y fue el López Contreras y Medina. Pero ya tú ves que en ese momento los sociocomunistas, que fueron la cantidad de improvisados del año 28 y de las ideas
comunismo europeo y asiático, empezaron a desorganizar aquel país que había fijado su tarea en hacer profesionales y gente decente y honesta. Parece que el país empezó en el año 58, que no es una coincidencia que una canción de una orquesta, la Villo Caracaboy, de un dominicano, 23 de enero. Ese día del 23 de enero es cuando Venezuela empieza a deshacerse en cuanto a lo que era el desarrollo futuro. El desarrollo actual fue la base, fue la inversión en petróleo. El tema es muy, muy amplio y yo creo que estoy con esta conversación es tratando de precisar de ese famoso país que quieren reconstruir, cuál es, de qué etapa a cuál etapa. Para el país que se quisiera reconstruir hoy, sobre todo aquellos que se han cambiado de nacionalidad y se han ido a países del primer mundo, como dicen ellos. Venezuela fue un país del primer mundo entre 1900 y 1976, cosa que lo negaron aquellos que vinieron en el 58 y nos pusieron allá a un nivel de país de segundo mundo. Y te lo digo ¿por qué? Porque cambió el perfil de las inversiones. Ya las inversionistas en el país no eran empresas de estos países de vanguardia, sino empresas nacionales locales, algunas en sociedad con otros extranjeros. Es en lo grande, en la pincelada grande. Cuando en Venezuela hace en el 76 la expropiación unilateral de toda la inversión en petróleo, básicamente desconoció el sistema legal mundial. No fue una expropiación negociada, sino no hubo más remedio porque habían inventado varias leyes, entre ellas la ley de reversión, donde supuestamente había un compromiso previo, pero era para el 83 y lo adelantan para el 85 porque ya la gente de ideas... bueno, en realidad entre el 75 y el 76, pero que el punto que iba era que quien lo adelanta es un individuo de creencia social cristiana, lo que sería más o menos hoy un jesuita o el mismo papa que murió, que con esas ideas socialistoides y comunistoides denunció el último día de su vigencia el tratado comercial con los Estados Unidos de Norteamérica, quienes ya habían tomado una posición de liderazgo en Venezuela desde que el famoso pleito del Esequibo, donde ellos pusieron orden contra las intenciones europeas de cobrar una serie de deudas que se habían tomado en los años 1800-1900. Pues ya los americanos con eso empezaron a invertir y sus mejores empresas, las mejores empresas europeas, estaban acá produciendo petróleo. Hablar del proceso de petróleo, que es muy importante, la refinación, cuando tú decides no exportar petróleo crudo, sino sus derivados como la gasolina. Hubieron dos grandes proyectos de refinería en la península de Paraguaná y Venezuela, entre comillas, pudiera haber exportado toda la gasolina que quisiera. ¿Pero para dónde? Y aquí hay un paréntesis para ver otra vez qué país quieres reconstruir. Si vas a reconstruir un país que lo que hizo fue exportar la materia prima de energía y no buscar la manera que se reinvirtiera en el país como lo hizo los Estados Unidos, como lo es el Estado de Texas, copiamos el modelo árabe, donde la idea era sacar mayor cantidad de petróleo crudo y mandarlo afuera para que otros lo refinaran y lo convirtieran en algo más transformador de la economía del país. Llegamos, cada vez que te dicen, ¿no?, que producimos 3 millones de barriles para exportar, te dicen, bueno, ¿qué pasa si hubieras producido 3 millones de barriles para producir en Venezuela? Los árabes lo están corrigiendo hace más de 10 años, pero el modelo era equivocado. Sin embargo, los que tomaron el control a partir del 76, no solamente no sabían lo que estaban haciendo, sino que habiendo inventado la figura de un fondo de inversiones donde se iban a
acumular la serie de ingresos extra que entraban por la crisis petrolera y el aumento de los precios del petróleo. Eso más bien se despilfarró en lo que se llama. Bueno, es lo que te decía, si uno pone a precisar exactamente los puntos y los títulos de las cosas, esta conversación puede durar los mismos 10 años. Lo que te quiero decir es que cuando Venezuela empieza a recibir por el petróleo como propietario a raíz de esas crisis, todo ese dinero se orientó hacia inversiones muy mal gerenciadas y muy mal habidas. Fueron todas un fracaso. Eso tampoco se quiere decir si se va a reconstruir o no. O sea, reconstruir la Corporación Venezolana de Guayana es no saber qué fue lo que pasó allí. Reconstruir el proyecto Gaddafi y el Guri es no saber lo que pasó allí. Por ejemplo, haber hecho el Guri hizo que acabar con la compañía de electricidad venezolana, la de los Machado Zuluaga. ¿Por qué? Porque producía en el Guri una capacidad potencial de 9 veces lo que podía producir el sector privado, y eventualmente inventaron un sistema de interconexión, etcétera, etcétera, y volvieron y la quebraron a todos. Había un día, Venezuela es un país de apagones, de carencia de electricidad, cuando a comienzos del siglo XX pues era uno de los que más capacidad potencial tenía en Sudamérica. Entonces, puedo seguir en detalle, pero lo que te quería demostrar es que cuál es el principio del país que queremos reconstruir. ¿Cuál es el final? Definitivamente el final fue ese país que no supo dar relevo. Es decir, el mismo grupo político de Acción Democrática no supo generar relevo y repite un señor como Pérez. Y el otro grupo, COPEI, tampoco supo generar relevo y repite otro viejo como el hijo de Yaracuy. Y que luego, para poder controlarlo, se cuadra con aquellos que del 28 y de la guerrilla de los 60, que tenían esa misma versión vieja de 80 años de para dónde tenía que ir el país, y básicamente generan Cuba. Entonces, ¿cuál es el modelo? Y con esto quiero que continúe tu exposición. ¿Cuál es el país que se va a reconstruir? ¿De qué fecha a qué fecha? Entonces, tal vez esta extensa presentación del oráculo es lo que nos permite entender que para poder plantear una visión de país, del país que queremos construir, a qué país nos queremos parecer, a cuál Venezuela, en qué lapso de tiempo, es por eso que vamos a hacer esta serie de programas y que van a quedar solamente para los seguidores de esta cuenta de Patreon. Porque aquí vamos a tocar cosas que a mucha gente no le gusta y que en las plataformas normales es fácil que te claven una censura. Y como no vamos a hacer este esfuerzo para ilustrar, para que venga un envidioso, para que venga un bolsa de comunista, para que venga un deslenguado del Partido Demócrata Americano o una envidiosa del PSOE español o un bicho de lo que llaman los alacranes en Venezuela, pues en Patreon no hay censura y por eso es que estos programas van a quedar grabados en esta plataforma para el futuro, para consulta. Hoy, como es el primer programa y estamos probando sonido, estamos probando los avatares, estamos probando las cámaras, quería derivar y emitir una opinión sobre lo que está sucediendo finalizando esta semana. Por un lado vemos que el único individuo que tiene la visión clara para dónde quiere que vaya la civilización judio-cristiana occidental es el actual presidente Trump. Y el hombre está trabajando como un empresario y como empresario está planteando
que coloca aranceles, que quita aranceles, que sube impuestos, que baja impuestos, que penaliza a unos, que quita a otros, que los mete en la lista, que los saca de la lista, pero que además el hombre le toca jugar en un tablero contra 175 países a la vez, porque en Estados Unidos juegan planetariamente y por eso es que no es fácil acertar en todas, porque son muchas jugadas. Pero quizá lo más interesante es que hoy el hombre viajó a Roma, ya llegó a Italia y allí, pues, lo que viene es una larga sesión de rosca política toda la noche, porque mañana son las exequias del señor Francisco, pero sobre todo mañana vamos a ver una minicumbre planetaria donde observaremos cómo va a pasar la gente a retratarse con el hombre para ver si logran cuadrar sus aranceles y los impuestos que le van a cobrar en la compra o venta de sus productos. Y sobre eso quería que nos diera una pequeña opinión de cómo ve usted la jugada cerrando la semana. Bueno, déjame ir de lo amplio que fue la intervención anterior a lo preciso que tú quieres en este momento, pero no sin dejar de precisar que tú y yo hemos conversado antes que sin propiedad no hay independencia. Ese era el tema lo que celebramos. Ese era el tema que celebramos. Producción. Venezuela sufre de ese error de interpretación, porque como dijimos que Bolívar nos dio la independencia, y no es cierto, porque no nos dio la propiedad. Y creo que yo conversaba en estos días contigo cómo ha sido ese proceso de paso, de control sobre ciertas áreas, tanto de terreno como de negocios, como de lo que fuera, en Venezuela, que prácticamente es una concesión que te hacen unos tipos que controlan un poder político, armado, lo que fuera, y te lo ponen y te lo quitan cuando les da la gana. Ese tema de las concesiones, que tú lo ves como lo que pasó con Radio Caracas, o lo que pasó con la petrolera, o lo que pasó con las tierras. Bueno, en Venezuela, el país que queremos construir, y no necesariamente reconstruir, es un país de propietarios. Y precisar también que, te voy a dar un ejemplo, no es lo mismo un empresario que un emprendedor. El empresario es propietario del vehículo que usa para lograr sus objetivos. El emprendedor, que es más o menos estos políticos que hemos tenido en más de 100 años, ellos emprenden, no les importa de dónde vienen los ingresos y de quién son, sino que ellos emprenden y tratan de cogerse su comisión para su lado. Entonces es muy importante que alguien te entre en el debate de empresario y emprendedor. Nosotros no queremos un país de emprendedores y de soñadores, queremos un país de propietarios. Eso, por tu pregunta, en los Estados Unidos está en este momento viviendo esa misma disyuntiva. Por 20 años, 25 años ha sido controlado por emprendedores, tipos que llegaron a tener algo porque se metieron en política. Pero en este momento está siendo controlado por un hombre de negocio, también que recibió de su padre. Hubo una transición y la hizo crecer. Y ese hombre de negocio es el que más conocen aquellos que tú los viste en su toma de segunda presidencia, hombre exitoso. Quienes lo discutan son una cantidad de individuos que creen que son emprendedores porque trabajan en un escritorio de un periódico de otro empresario. El que está llegando hoy a Italia, a un continente también de emprendedores, donde la mayoría de los políticos no son hombres de propietarios de empresas, sino políticos de profesión. Pero no es una coincidencia que en Italia el cambio que permite que reciban hoy a Trump como lo que es, lo hizo Berlusconi, otro gran empresario italiano. Entonces, eso es lo que tú estás viendo, que Italia va a entender ahora, y desde Italia,
qué es lo que significa, cómo maneja un Estado, una nación, un empresario, un hombre de negocios. Y básicamente el hombre de negocios vive del trade. Yo produzco algo y te lo vendo, tú produces y me lo vendes y vamos a ver cómo quedamos ahí. Entonces, eso dentro de lo que es el movimiento de negociaciones políticas, donde tú vas a ver cómo los empresarios van a hablar con empresarios y los políticos cada día se dan más cuenta de los errores, o perdón, de las carencias que tienen. Uno de los ejemplos de esto es el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia es un invasor y por lo tanto es un delincuente. Pero el hecho de que haya tantos dimes y diretes y colores para interpretar, se dice que son esos famosos emprendedores los que no entienden que al ucraniano le han quitado su propiedad. Bueno, y para mí eso va a ser lo más importante. No me gusta el hecho de que, bueno, por ejemplo, Trump para negociar, dice tú, es una guerra del hombre del viejo pasado, ¿no? El tema, Gocho, es que vas a ver que se plantea en todo el continente europeo y su relación con el resto del mundo sobre la propiedad. ¿Entiendes? Hombres como el de la India, hombres como el de la China, ellos se consideran dueños de algo que no es de ellos. Una cosa, el político simplemente tiene que representar al propietario. El americano ha sido siempre representado por propietarios, en todo menos en estos últimos 30 años de la política del partido demócrata, que confunde democracia con vagabundería. Y bueno, en Europa sucedió antes de que sucediera en América, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el sociocomunismo europeo, se ha venido cada vez cayendo desde aquella época de la Dama de Hierro en Inglaterra y todos los demás. Es la derecha en el continente europeo, los padres de la democracia americana, quienes van a ver ahora que ese es el americano, ser propietario y dueño de tu futuro. Y ese, casualmente, es el gran coco de lo que comienza en la discusión para el nuevo papado, porque históricamente la Iglesia Católica ha velado por las almas, pero por las almas todas. Entonces, últimamente, a raíz del cuento comunista de la teoría de la liberación, que no es más que la Iglesia Católica comunista, entonces empezaron a vender el cuento de que era que los pobres y los pobres para adelante y los pobres para atrás. Bueno, pero ya va. Una cosa es que los pobres son mayoría, pero y la gente que trabaja y los que son empresarios y los que son emprendedores, a ellos tampoco les sale cielo aunque se porten bien. Entonces ese mal concepto y relato transformado en la iglesia es lo que viene a un final cuando fallece este señor argentino con faldas, y viene la gran puja de quién será el nuevo sucesor de Pedro, porque evidentemente observamos que hay, hoy se definen varios flancos, pero sobre todo hay un flanco conservador donde están el cardenal Müller de Alemania, el cardenal americano y el cardenal de Guinea, que tienen posiciones conservadoras al mismo estilo de San Juan Pablo II y del Papa Ratzinger. Y por supuesto está del otro lado la banda de Parolín, donde están todo ese poco de ñángaras comunistas, incluyendo a Tegle, el filipino, que es el gran consentido de los chinos. Entonces ahora veremos la puja, pero con la diferencia de que cuando llega Francisco y lo eligen papa, tenía atrás de él los reales de PDVSA, que tenía plata, que se los consiguió Parolín, pero además tenían los reales del USAID y tenía a Hillary, al señor Obama y al señor John Podesta, que era uno de los consentidos de los jesuitas en la Georgetown University de los Estados Unidos, para montar ese cuento de Francisco. Pero ahora el Vaticano se quedó sin plata porque el señor Trump los dejó sin cobres
Y les digo, ustedes quieren hacer política, hagan política, pero con los cobres de ustedes, pero no con los míos. Entonces ahora que en lo último que leí la semana pasada era que las arcas del Vaticano tienen 70 millones de dólares de déficit porque 5.000 millones de dólares que les daba el USAID, el señor Trump se los quitó y entonces ahora tiene que ponerse toda la curia cardenalicia en Roma y decir, bueno, ¿escogemos a un comunista y nos quedamos limpios? ¿O vamos a tratar de cuadrarnos con el deber ser histórico de la institución de la Iglesia Católica, que fue capaz de ir a combatir las cruzadas y retomar Tierra Santa? Esos son los retos que le vienen ahora a la Iglesia Católica y es lo que vamos a ver mañana cuando se den las exequias y vamos a ver la foto de quienes rodean al señor Trump y quienes rodean a los otros. Y eso será lo más entretenido. Bueno, para hacer. Déjame aprovechar, es que tú eres muy osado y te encanta ir a predecir ciertas cosas que para mí algunas son irrelevantes. ¿Quién es el que va a quedar como líder o papa? Porque no es lo mismo líder que papa de la iglesia, por lo siguiente. Dentro del concepto de empresa emprendedor, la iglesia ¿es o no es una empresa? No es una empresa. Es una institución de emprendedores como fueron los 12 apóstoles, bajo el mensaje de Jesucristo. Nadie puede creer que las centenares de miles de iglesias que hay en el mundo pues la haya construido San Pedro como hombre de negocio. La iglesia religiosa católica, no quisiera decir la de los demás, es una institución que pide limosna y pide limosna de dos perfiles específicos: del que menos tiene y como tiene poco, tiene miedo, y como tiene miedo cree que con la limosna va a alguien que va a orar por él. Pero el otro perfil es el del Estado, que es injusto, que puede haber sido abusivo, y entonces le pide perdón también a la iglesia y le da su limosnota, que es lo que tú estás diciendo ahorita que le acaba de quitar Trump. Pero igualmente llegaste al otro concepto de que la iglesia está y que es un déficit. Siempre ha estado, porque siempre pide limosna. Todos los domingos, todos los eventos sociales, es limosna, alguien que llega y le da. ¿Pero qué produce la iglesia? Bueno, produce fe, produce defensa de la fe. Y dice, bueno, pero eso no es una empresa. Es decir, entonces, lo que tú estás viendo en la Iglesia Católica hace varios años es una pelea por el control de los principios teológicos y lo otro de la influencia política en un mundo de 180, 200 países. Eso es lo que estaba ahorita. Y fue la gran lucha en Benedicto, el último, que era un conservador, de que quería llevar a la iglesia lo que eran sus ideas originales. Y ahora unos luchadores sociales, entre comillas, que tienden a ir hacia el sociocomunismo. ¿Quién es el que va a funcionar? A mí no me importa, porque seguirá siendo la iglesia una institución que pide limosna. Y el que pide limosna, en mi manera de ver, pues es eso, pues pide limosna, maná. Que se vista bien y tal. Pero si la iglesia repartiera todo lo que tiene acumulado, no habría tanto pobre. Es decir, tú ahorita puedes considerar a la iglesia como una institución tan fuerte como el Partido Comunista Chino o como la familia saudita árabe. ¿En qué? Y tú dices, bueno, pero ¿qué está haciendo la iglesia para mejorar el ingreso día a día de una persona? Quizás la única posible explicación de una empresa es lo que producen las hostias o el vino, ¿entiendes? Que por lo menos ellos se compran y venden. El vino pero ahí quiero dejar ese tema. En el vino apareció casualmente un escrito de que desde San Juan Pablo II hay un contrato exclusivo con una
con una fábrica de vinos en La Rioja española, que son el vino que más se acerca al estándar o el rigor de lo que aspira el Vaticano, que ese contrato fue renovado por Benedicto XVI y fue renovado por Francisco, y una de las grandes noticias en Roma es si van a renovar el contrato casualmente con las bodegas de La Rioja, que son los proveedores del Vaticano. Entonces, bueno, entonces te interrumpo por lo siguiente. Se las hacen en alguna panadería en Roma, pero el vino viene de España, no es italiano. Pero fíjate el tema. La Iglesia Católica es una institución de más de 2000 años. ¿Por qué no tiene el mejor vino de la historia de la humanidad? Si tiene 2000 años viviendo de eso. ¿Entiendes? Una de estas familias ahora famosas, dueños de viñedos en toda parte del mundo, pero son ricos, muy ricos. Pues tienen tierra, tienen conocimiento, tienen producción, tienen marca. Pero si la iglesia tiene 2000 años en eso, ¿por qué no es el mejor mundo de la historia de la humanidad? El mejor vino de la historia de la humanidad. Bueno, porque ellos son emprendedores de otra cosa. Claro. Okay, tienen un mercado cautivo para el vino de 400 millones de personas. Entonces, eso se lo sueñan los grandes vinicultores. Pero un ejemplo te quiero decir, no, pero que nosotros seremos unos herejes, o yo seré un hereje, porque estaría ofendiendo a todos los que creen en la iglesia por la fe. Todos somos hombres de fe, porque acostarse a dormir para levantarse al día siguiente es un acto de fe. ¿Entiendes? Porque tú no sabes qué puede pasar mientras estás durmiendo. Ahora, sí, pero la gente, el que necesita eso, no es dueño de su propio destino. Tanto se siente no dueño de su propio destino que necesita la fe para continuar. Y entonces otro le cuenta cuentos de un libro que se escribió como para decir, mira, si hace 2000 años este tipo escribió esto y sirvió para que la gente siguiera viviendo, bueno, léelo tú. Antes lo leían en latín, después ahora lo leían en español, y ahora tú ves como otras comunidades lo que hacen es cantar y alabar a Dios y es muy buenos músicos. Es decir, la fe no necesariamente es repetir a memoria lo que alguien escribió hace 2000 años. Pero, y me estaba refiriendo a ese tema porque tú quieres saber qué es lo que está pasando en este momento en la llegada a Italia, la muerte o el entierro de un individuo que, bueno, que nosotros no sabemos cómo fueron las tendencias de los papas que han habido desde hace 2000 años. Y el futuro, yo te puedo decir que mi opinión es que no va a tener nada que ver con el futuro de la humanidad. O sea, lo menos que quiere la iglesia es que el hombre llegue a la luna, que llegue a Marte, que llegue a ¿entiendes? La iglesia prefiere que nazca gente a que muera, porque el que nace es otro cliente para ellos, por el miedo, por la fe. El mundo necesita en este momento ¿qué? Y ahí vamos otra vez a otro tema relacionado. Necesita propiedad países, y empleos. Sí. Y empresarios. Entonces, pero la comunidad mundial, esa que tú vas a ver, que se van a estar conversando sus representantes, entre comillas. Hay uno que tiene 1.400 millones de habitantes y el otro tiene 1.300. O sea, casi la mitad de la humanidad está en dos países donde el individuo promedio no es propietario de nada. Entonces, ¿qué lección tiene eso para el individuo? Y que tú puedes llegar a tener una sociedad tan inmensa si la sociedad no tiene nada. Es igual que la China. Entonces tú dices, bueno, en eso se inspiró Fidel Castro con Cuba y ahora con Venezuela, que hay que quitarle a la gente todo porque seamos un país de 500 millones de personas dentro de poco. ¿Me estás entendiendo? Claro. ¿Qué otra cosa es lo que te pueden enseñar? Es decir, claro, ahí viene lo que te digo, lo que toma tiempo, la gran diferencia entre la India con el conocimiento y el empuje y la participación del Imperio Británico versus la China, que básicamente yo soy el dueño, tú cállate la boca y camina por aquí. Y mentiras, que lo estamos viendo ahorita, que básicamente el empresario de los países de primer mundo, para mantener el
costo de las cosas que le llegaran democráticamente a la mayoría de sus habitantes, tuvo que ir a producirlo con mano de obra barata o esclava fuera de su país. Bueno, y hay una hipocresía. Entonces tú estás viendo cómo Trump les está diciendo, bueno, vale, yo soy el país más rico del mundo, yo quiero que vengan y produzcan en mi país. Si no, voy a poner las tarifas. Y eso es un acto, y ese es un acto que tenía que haberlo tomado como bandera la Iglesia Católica. ¿No? O sea, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica sea la predominante en los países más pobres? ¿Y cuál es entonces su influencia política? ¿Cuál es entonces su mensaje? Ah, no, que yo quiero que tú seas pobre porque entonces tú me das limosna a mí y no pagas impuestos. ¿Entiendes? Y tiene una economía informal y me llena la iglesia todos los domingos y me paga por el matrimonio, por la bendición, por todo. Trump está tratando de mostrar en este año 2025 cómo la nación, el Estado, el país es un negocio, es un business, una empresa, perdón, no un negocio. El negocio es cuánto ganas tú, cuánto gano yo. Es una empresa, y la empresa, y tú lo ves, conoces algo del Código Civil y Mercantil, que tiene que tener una personalidad jurídica, un objetivo, unos accionistas, unos libros, o sea, eso no lo tiene la mayoría de los estados hoy en día. Y ahí vuelve a ver cuál es el ejemplo para 30, 40, 80 países de lo que está haciendo Trump con el manejo del presupuesto y que ha conseguido que $500 billion de desperdicio. Pero es que además fue $500 billion que se le da a países de afuera para que lo devuelvan. ¿Entiendes? Claro, porque entregar ese dinero en los Estados Unidos tenía trazas. En cambio, cuando se lo entregas a países afuera, envías el dinero y el que está afuera le manda a depositar a los políticos que le aflojaron la platica en sus respectivas cuentas offshore. Le queda la plata, pero se bailan el reflejo para efectos del Internal Revenue Service, que es lo que dice Trump. Dice, pero si mandaron tanto dinero, tiene que haber una puerta batiente donde se devuelve ese dinero. Eso no es que se fue todo. Y ese es el gran coco y ese es el trabajo que está haciendo casualmente un empresario con un equipo de empresarios, que es el señor Musk, que dijo, ¿sabe qué? Aquí si queremos tener país hay que ponerle orden a esto. Y el hombre le está ahorrando cerca de $4,000 millones diarios al gobierno americano desde que se montó en el Departamento de Eficiencia. Sí, para tomar como eje el momento que tú dices que este fin de semana, yo te voy a llevar a algo. En Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, había una comunidad de marginales extranjeros que fueron llevados a que la esclavitud fuera allí. Es decir, para que el americano pudiera producir en su territorio. Eso con el tiempo fue generando derechos, incertidumbre y abuso. Pero ¿por qué tú crees que ahora el movimiento de la comunidad afroamericana no es tan violento y como lo fue hace una década? ¿Porque tienen apenas 40, 50 senadores o porque tienen centenares de miles de empresarios propietarios? Esa es la razón de un país que le dio la libertad y propiedad al esclavo, y fue la filosofía del republicano, de Abraham Lincoln. Para que llegaran ahora lambeperro, como dices tú, esta cantidad de vagabundos, Carter, Clinton, Obama, a construir un país de limosna. Es decir, yo te doy limosna si tú votas por mí. Y entonces yo voy y me compro una casa de $500 millones, $50 millones, y le regalo plata al que me dé la gana y me hago, ¿cómo se llama? Me hago elegir eternamente. Y me hago popular. Y toma entender esto, entenderlo quiero decir, ver por qué eso pasó, porque veas como el Sambo Sabaneta es el tipo que mucha gente en otras partes, aún aquí en Venezuela, alaban porque no, que es inteligente. Lo que hizo fue robarse los ahorros de los 200, 300 años de una Venezuela trabajadora
y lo regaló para difundir una filosofía de convertir a sus sociedades en limoneros. Y quien le perdona por hacer eso, ¿quién es? El Papa que se murió ayer. Correcto. Esos son los temas. Esos son los temas que tienen que estar abiertos al debate y no a ¿cómo se llama esa broma? Son cosas al obligadas. ostracismo y a la censura. Pero digamos que esa es tu idea de hacer estas cosas en Patreon y recibir comentarios, unos contra otros a favor, es que hay razones por las que nosotros estamos sufriendo en Venezuela lo que estamos sufriendo, porque analfabetas, drogadictos, como el hombre de Sabaneta, lo que hizo en Venezuela fue permitir una invasión de unos violentos criminales y narcotraficantes para destruir los valores que la Iglesia Católica de los 300 años de los españoles fue lo que construyeron todas esas iglesias, todos esos actos religiosos, toda esa fe. La destruye. Y estos que están hoy se conforman con que hayan 2, 3 cardenales, ¿ok? Y más nada. Y entonces, bueno, hacen un titular y más nada. Sí, pero lo más triste es que los cardenales venezolanos no pueden ser ni siquiera electos y no tienen voto en el cónclave, porque están pasados de edad. Pero, o sea que ni siquiera para eso. ¿por qué tú dices triste? ¿Por qué tú dices triste? No, bueno, triste es ellos. Te voy a decir algo. No tienen voto y no pueden ser electos. No, pero por ahí voy. Es que ahí voy. Todo eso es a propósito. ¿Entiendes? Es así. Es fabricado así porque la Iglesia se te defiende a ella misma, sus propios intereses de 2000 años. Y está bien que tenga que expandirse a otros países y aceptar cardenales, pero no le dan a estas figuras decorativas la capacidad de votar. Pues si se la dieran, entonces te puedes imaginar cuál es el papa que van a elegir. Otro comunista. ¿Entiendes? Hay un venezolano muy destacado en la curia romana, de que la gente habla poco, de dónde viene, quién es, qué piensa, qué escribe, en qué nos representa. No, creo que se llama Parrapeña, ¿no? Y es muy importante. Y hay otro, el famoso Papa Negro, bueno, que este sí representa bien su nombre, porque es un Papa Negro, un Papa de la oscuridad, un Papa del mal, de trabajar detrás de las paredes. Y eso ellos van a tener que ver, porque cuando tú hablas de los 5 o 6 que pueden escoger, tienes que meterle el factor jesuita. Los jesuitas, una vez que ya pusieron uno, no se van a conformar con que no haya otro, porque eso dentro de lo que es la institución religiosa es una guerra de miles de años. Entonces, claro, pero la gente está repitiendo lo que pone un periodista. Claro, lo que pasa es que a partir del cónclave comienza un juego donde los jesuitas, como usted dice, que han manejado el poder estos últimos 13 años y que le han pasado el cuchillo por el cuello a las otras órdenes, se tienen que preparar porque, por ejemplo, durante estos 13 años al Opus Dei los rebanaron, pero esos tienen los cuchillos amolados para cobrársela. Pero los otros que también son parte del botín de Baltasar es los salesianos, que es una congregación que hace menos bulla política, pero que maneja muchísimo dinero de Cáritas y de otras organizaciones, y esos también van al pugilato. Entonces, ahora es que vamos a ver verdaderamente cómo es que se mueven y cómo se cuecen habas esta semana. Y para los que nos gusta la política, va a ser un extraordinario ejercicio de ver cómo se bate el chocolate, que lo más parecido a eso son los 3 capítulos del Padrino. Mañana va a ser solamente el primer acto, la boda de Connie. Claro. Es decir, que eso tuviera que acompañarte en tu apreciación a cortísimo plazo, pero la que te estoy diciendo yo que va junto con esta es la de a mediano y largo plazo. Van a seguir pidiendo limosna, van a seguir dando hostia, van a seguir tomando vino enfrente de uno cuando uno más bien le dice que no beba.
Y lo que estás hablando es del control de una institución que, bueno, que tiene el mayor flujo de caja de la historia de la humanidad. ¿Entiendes? Claro. Tú ves como las grandes empresas en los mercados bursátiles definen cash flow por acción. Bueno, pero la iglesia, el cash flow, bueno, olvídate de Elon Musk o de los grandes ricos del mundo. El flujo de caja de la iglesia, ¿por qué traten de calcularlo? Si suponte tú que fueran 400 millones de fieles, ¿no? ¿Cuántos que son? Son 1.300 millones de fieles católicos. Esa cifra, vamos a usar la tuya, que no. Si los tipos dieran $1 cada misa, cada domingo, ¿cuánto están dando? 300 millones de Es dólares. decir, además, eso además es 22 semanas. exempt. Claro. Eso es lo más interesante. Están libres de impuestos. Sí, mira, yo lo que quisiera, no sé, lo que tú y yo hemos conversado antes de que se pueda producir en conversaciones de Patreon, es que, por ejemplo, la iglesia tiene que ser el mejor cliente de la agencia de cambio de moneda. ¿Entiendes? ¿Quién Claro. no quiere tener a la iglesia católica como su cliente exclusivo? Claro. Todos los viernes, domingo, ese billete que tú le cambias, ¿a qué moneda? Todos los lunes hay una operación de cambio para mandar el cepillo que va para el Vaticano, porque no todo se queda en la conferencia episcopal de cada país. Hay una porción que va para Roma y esa es una operación de cambio interesantísima. Claro, pero además estamos hablando de la limosna, no de lo que... ¿Cuánto fue que tú dijiste que tu hombre quiere quitar a la iglesia católica? Les Al quitó año. 5.000 millones de dólares solo por el US. Está viendo, ¿no? Pero para ellos es una semana Claro. de lo que les entra. Es decir, Claro. esas son las cosas que nosotros tenemos que debatir, que se pongan bravos con uno, que lo desmientan, que digan que uno está equivocado. Pero es que, si tú eres empresario, Claro. ¿entiendes? Tú dices, bueno, ven acá, explícame esto. ¿Cómo que tú necesitas real? ¿Para qué? Y acuérdate que no solamente las iglesias, sino todas las sociedades y amigos. Las y universidades, bandas los colegios, los clubes, ¿sabes? todo eso es parte del cepillo. Y eso se paga por aparte. Tú dices se paga. Y yo digo, Bueno, O sea, hay gente que paga por aparte, hay gente que paga la limosna y además paga el colegio católico, paga la universidad católica, paga el club del YMCA y paga las escuelas de labores y todo, y lo paga. Bueno, pero ahí es aquí que vayas. El próximo punto, que vamos un paso más allá. Unas empresas como Amazon o como Google, que tienen acciones públicas, o sea, están expuestos al público y su gestión, esto y aquello, tienen auditores, tienen estados financieros auditados, ¿entiendes? Y están sujetos a la supervisión de las comisiones de cambio. Pero la iglesia, ¿quién le audita su estado financiero? ¿Me entiendes? Solo entre ellos cuando algún cardenal se va de uñitas largas. Entre ellos, o sea, eso está en la familia. Pero ¿por qué la iglesia no tiene estados financieros abiertos? Sobre todo que es una institución que pide real. Entonces dice, bueno, pero y le dan. O sea, eso más o menos, te lo estoy diciendo porque eso es más o menos lo que una mentalidad como la de Elon Musk ayudó al equipo de Trump a decirle, mira, pero si le estás dando esa cantidad real, ¿a dónde va eso, chico? ¿Entiendes? Claro. ¿Aló? No, Sí, bueno, ese tema está planteado ahorita, este fin de semana. Porque le van a preguntar que cómo el cambio de poder. ¿Quién es el que va a manejar el flujo de caja? ¿Quién es el que va a tener el lapicero y la chequera. Pues está bien, porque a ti te gusta ese ángulo. Eso está planteado, pero están planteadas muchas cosas más. Claro. Es decir, ¿cuánto otro político jefe de otro país no va a revisar lo que le aporta a las iglesias? Si los Estados Unidos lo está haciendo. O sea, dar el ejemplo
como empresario para manejar una nación, las otras naciones tienen que hacer lo mismo. ¿Ok? Es decir, mira, seguir el ejemplo que Trump dio. Y no solamente esa, sino todas las iglesias importantes. Bueno, pero es que hay otras, por ejemplo, los evangélicos, ahí no hay nadie se da golpe de pecho, la gente sabe, pues. Claro, que el cepillo es para el pastor. Y además se cumple el precepto que dice que los recortes son del sastre. Y si no, vea al pastor Joel Osteen. Se no se clava mentiras. Bueno, vamos a dar por concluido este programa. Este programa será revisado, será editado y se publicará en futuros días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.